Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos. La semana pasada yo estaba hablando un tema que se titula Las dos venidas de Cristo. Las dos venidas de Jesucristo. Y la diferencia entre la venida del día de Cristo versus comparándolo con la venida del día del Señor. ¿Ven? Y en el tiempo de la iglesia, pues la salvación de la iglesia viene por Cristo Jesús. Cristo viene en el tiempo de la iglesia, nace y después muere en la cruz de Calvario, le ofrece salvación a los judíos, nace, muere en la cruz de Calvario, viene otra vez a la tierra, está un tiempo en la tierra con los discípulos y vuelve otra vez y asciende al Padre. Los judíos hoy en día, en esta época hoy en día, en la gran mayoría que rechazaron a Jesús, pues están esperando el verdadero Mesías, pero es para ellos. Y lo están esperando, no es en este tiempo, no, en este tiempo del rapto, Cristo está esperando la iglesia de Cristo. Cristo Jesús en el rapto viene a buscar a su iglesia, que somos nosotros, los gentiles salvados por Cristo Jesús. Pero en este tiempo de la tribulación, Cristo volverá nuevamente a restaurar y a levantar a Jacob, que viene siendo los judíos. Los judíos van a ser salvos en este periodo de tiempo, pero según la profecía de Jeremías 37, repito, según la profecía de Jeremías capítulo 30, vamos a leerlo un momentito, dice: cuál grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Pues ¿cuál es ese tiempo de dolor y de angustia y de tribulación para Jacob? Jacob viene siendo Israel, los judíos, pues viene siendo en este tiempo de la gran tribulación, tanto en el tiempo de la tribulación como en la gran tribulación, que es lo que vamos a hablar ya mismo en breve. La tribulación, las 70 semanas de Daniel. El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante, habla una profecía dirigida para Israel y que se va a cumplir en la tribulación. Se va a cumplir. Hay algunas profecías que habló el profeta Daniel, dirigido por Dios, inspirado por Dios, que ya se han cumplido, ¿verdad? Pero falta una semana. Una semana, según el calendario judío, para los judíos, pues son 7 años. Falta una semana para cumplirse. Y una semana es equivalente a 7 años. 7 años. Entonces, en esos 7 años va a estar dividido en 3 años y medio y otro 3 años y medio, que ya mismo vamos a hablar de eso. ¿Ven? Entonces, según la profecía de Daniel, vamos a leerlo. Vamos a leer Daniel 9, 24. Dice así: 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues, entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse y edificar la plaza y el muro en el tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas
se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que hará de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Versículo 27. Y en otra semana confirmará el pacto a mucho de la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto será una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Estas profecías ya fueron cumplidas. Cristo vendrá, va a morir en la cruz, va a quitar los pecados. Hoy en día mucha gente dice, no, estamos en pecado, pero Cristo en la cruz se llevó tus pecados y tus maldiciones. Es lo que Daniel está hablando. ¿Ven? Terminará con la expiación de los pecados. Entonces, algunas profecías ya se cumplieron. Es lo que dice Daniel. En el versículo 25 versículo 25 dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ven? Esas 7 semanas y 2 semanas, 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas. Escuchen bien, esas 62 semanas, entonces le suma más 7 semanas, ¿verdad? Y la profecía viene a cumplirse en los 7 años de la tribulación. ¿Ve? En otras palabras, 62 semanas más 7 semanas son, el resultado viene siendo 69. Ahora, falta una semana para cumplirse proféticamente. ¿Cuándo se va a cumplir esa semana? Aquí, que son 7 semanas. Aquí se va a cumplir. ¿Ves? Aquí se va a cumplir. Entonces, una semana son 7 años, según el calendario de los hebreos, de los judíos. Una semana son 7 años. Pues entonces ya aquí se cumplió la 69 completa, la profecía. Parte de la profecía ya se cumplió, incluyendo la muerte de Cristo. Ya Cristo murió, ¿verdad? Como el profeta había declarado, Daniel había declarado. Ahora, Daniel está declarando angustia, dolor, sufrimiento para Israel. En otras palabras, los judíos. Tal como yo le dije ahorita mismo en Jeremías 30, versículo 7. En Jeremías 30, versículo 7, profetiza que va a venir angustia y dolor para Israel. Dios aquí, en este periodo de tiempo de la tribulación, Dios tratará de levantar a los judíos con el propósito de que crean en el Mesías. ¿Ves? Para que crean en el Mesías. Pero la salvación para nosotros, los gentiles, no va a ser aquí. No. ¿Por qué? Porque la salvación de los judíos va a ser en el proceso de la tribulación. En el proceso de la tribulación. Proféticamente, el tiempo del rapto es el tiempo donde la iglesia será sacada de la gran tribulación, del tiempo, cuando llegue este tiempo. ¿Me estás entendiendo? Repito, el tiempo del rapto de la iglesia hoy en día, nosotros, los cristianos que somos los gentiles, viene siendo cuando Cristo viene a buscar a su iglesia para sacarla. ¿Pero sacarla de dónde? Pues de aquí, de la gran tribulación, porque en este periodo de tiempo, según Jeremías 30, versículo 7, va a ser un tiempo de dolor, de sufrimiento, de angustia, porque aquí es que va a venir
el anticristo. En este periodo de tiempo va a venir el anticristo. Juan, el libro de Juan, en el libro de Juan, Juan profetiza que hoy en día hay muchos anticristos. Hay muchos anticristos. Pero proféticamente va a venir un anticristo, un verdadero anticristo. Hoy en día hay muchos anticristos. ¿Ve? Pero en este tiempo va a venir el hijo de perdición, el hijo de pecado. El hijo de pecado hoy en día ya está, que significa, representa una figura religiosa que contradice la doctrina de Cristo, contradice a Cristo. Ese es el hijo de pecado y el hijo de perdición. Cuando Pablo habla del hijo de pecado y el hijo de perdición, son sinónimos y referencia al mismo personaje, al anticristo en forma humana, que es una figura religiosa que contradice y odia al cristianismo. Ustedes salieron de nosotros somos la iglesia verdadera, ustedes salieron de nosotros. Así dice el anticristo. Contradice a Dios y se cree Dios. Yo soy sacerdote, sumo sacerdote. No, hermano, el sumo sacerdote es Cristo, no es usted. No, somos nosotros sacerdotes de Melquisedec. Yo soy. Se cree Cristo. Se cree Cristo. Perdón. Tranquilo, Samuel, cállate la boca. Tranquilo, cállate la boca. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces va a venir el anticristo verdadero y original. Representa una figura religiosa que tiene odio al cristianismo. Odia al cristianismo. Odia al cristianismo y trae otra doctrina y otra enseñanza y muchas falacias. Entonces, nosotros en la iglesia, en este periodo de tiempo, el propósito del rapto es para salvar a la iglesia y sacarla de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya el periodo de la iglesia ya termina. Nosotros terminamos aquí, en el rapto. En el rapto. Ahora, las 70 semanas, ya la profecía de Daniel, ya casi toda se cumplió. La venida de Cristo. Iba a venir, para aquellos tiempos, iba a venir un hombre llamado General Tito, el general romano Tito, y destruirá la ciudad de Jerusalén, lo encenderá a fuego y destruirá y quitará allí de los judíos. Ya esa profecía, para aquellos tiempos, ya se cumplió. Entonces, 62 semanas más 7 semanas es igual a 69. Ahora falta una profecía de una semana. De una semana. Que una semana son 7 años. Pues se va a cumplir aquí. Entonces, Cristo no va a venir todavía hasta que llegue el tiempo. Hasta que llegue el tiempo de que se cumpla esta última profecía. Ya los judíos están comenzando a hacer su templo. Los judíos ya están comenzando a hacer su templo. ¿Qué va a pasar aquí en este periodo de tiempo cuando se cumpla la última semana, que es una semana de 7 años? Bien, escuchen bien. Presten atención. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. En este periodo de tiempo va a estar el anticristo. Anticristo. ¿Ok? El anticristo tiene 2 nombres. 2 nombres. Se va a presentar como 2 nombres, tal como Pablo lo dice. Primer nombre: hijo de pecado. Hijo de pecado. El otro nombre es hijo de perdición. De perdición. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿ok? Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 7. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Dice: pero con respecto a la venida del día de Cristo,
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os costumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en tiempo de apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, versículo 3. Vamos a hacer una pausa. El hombre de pecado. Ok, yo puse aquí el hijo, pero es el hombre. El hombre de pecado. Después le llama el hijo de perdición. El anticristo, el verdadero anticristo que viene en este tiempo de la tribulación para trabajar con atacar a Israel, se le va a llamar hombre de pecado y hijo de perdición. El anticristo tiene dos nombres. Estos dos nombres, Pablo le da estos dos nombres al anticristo. Pero vamos a leer un momentito la profecía de Daniel 27, 9, Daniel 9, 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador. Y esto será una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Ok. Presten atención en el versículo 27. En el versículo 27, el profeta Daniel habla: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En estos primeros 3 años, deja coger el otro marco. En estos primeros 3 años y medio, y estos otros primeros 3 años y medio, aquí va a ser los 7 años. Ok, aquí van a estar los 7 años, según los 7 años, la última semana. Este periodo de tiempo va a cumplirse las 7 semanas, la semana que falta, que son de 7 años. Aquí hay una semana que falta por cumplirse. ¿Ven? Que son equivalentes a 7 años. Esos 7 años van a estar divididos en 3 años y medio y 3 años y medio acá. En este primero 3 años y medio, ya los judíos, ya se cree que los judíos tengan su templo. En este periodo de tiempo también va a pasar algo, y es que el anticristo va a estar ahí. Va a venir el anticristo, y cuando dice el profeta Daniel en el versículo 27, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, el anticristo estará aquí y se va a presentar ante el pueblo judío. Ante el pueblo judío se va a presentar como si fuera ¿quién? Cristo, el verdadero Mesías. El verdadero Mesías. Voy a hacer una pausa para leer Tesalonicenses. Continuamos con Tesalonicenses. Dice el versículo 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hombre de perdición, ¿verdad? Que es un sinónimo al anticristo. Entonces, el hombre de pecado es el anticristo terrenal, una figura religiosa que contradice el evangelio y dice, en la tierra dice, yo soy Dios y la salvación vendrá por nosotros, por esta iglesia. ¿Ve? Va a contradecir al Salvador, va a contradecir a Jesucristo. Va a decir, no solamente por Cristo Jesús viene la salvación,
sino que hay un coredentor o una corredentora más y hay que venerarla. Perdón, se me zafó. Así habla el anticristo. Ese es el lenguaje del anticristo. El anticristo habla así. ¿Ves? Que viene siendo el hombre de pecado, que es una referencia al anticristo en la tierra. Pero en este tiempo, cuando venga verdaderamente el anticristo y se revele, se va a revelar para los judíos. Entonces se va a revelar, vamos a leer un poquito más el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Entonces eso es primero el anticristo se va a manifestar en la tierra, de tantos anticristos que hay. Y él va a decir, no, yo soy el Salvador. Nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Ve? Si Cristo es el redentor, hay una coredentora más. Un coredentor o una coredentora más que hay que venerar para completar la salvación. Ese es el anticristo en la tierra, en la figura de una figura religiosa, de una iglesia. Entonces, dice Pablo que se va a creer Dios. Cuando venga el tiempo del verdadero anticristo, ¿qué va a pasar? Pues que los judíos van a creer en ese Cristo, porque el anticristo se va a revelar con los judíos como si él fuera el Mesías verdadero. ¿Qué va a pasar a mitad de los 3 años? Primeros 3 años. ¿Qué sucederá a la mitad de los primeros 3 años y medio? Que entonces el verdadero anticristo, hombre, pues lo van a matar, según dice Daniel, la profecía de Daniel. Lo van a ¿qué? Será muerte de una herida, va a recibir una herida mortal. ¿Cómo va a ser la herida? ¿Cómo va a ser la muerte? No sé. Entonces, a la vez que muere, entonces aquí viene siendo el hijo de perdición, que viene siendo la misma figura del anticristo. Aquí vienen entonces los judíos, entonces empiezan a huir, porque el anticristo va a venir a través de ¿quién? De un hombre que fue la tierra, se va a meter dentro del cuerpo de un hombre, como si fuera una encarnación, como si fuera semejante a una encarnación. Ya el anticristo hombre murió, ahora viene Satanás. Entonces toma el cuerpo o toma la misma figura del anticristo que aquí estaba y empieza a ¿qué? A atacar a los judíos. Los judíos, según la profecía de Jesús, en Mateo 24, Jesús habla una profecía para los judíos, para que se cumpla en ese tiempo. Entonces Jesús dice, cuando la profecía de Daniel se cumpla, así dice la profecía de Jesús en Mateo 24, 1 en adelante, Jesús dice, huyan, corran. Pero ¿qué va a pasar? Aquí viene entonces el Armagedón. Cristo descenderá para batallar ¿con quién? ¿Con quién? Con el anticristo. ¿Ve? Con el anticristo, con Satanás. Pues entonces los judíos van a ser atacados ¿por quién? Por el anticristo, por Satanás. Muchos de los judíos van a tener que huir y Cristo va a proteger y a guardar, lo va a sacar de la gran tribulación. Porque en este periodo de tiempo viene la gran tribulación. Pero en este periodo de tiempo solamente se está manifestando lo que Jesús habla en Mateo 24.
Mateo 24, 1 en adelante. En este periodo de tiempo vienen muerte, asesinato, guerra, rumores de guerra, etc. Ahí está hablando Jesús, la profecía en Mateo 24, 1. Y en este periodo de tiempo, el anticristo, Satanás, estará engañando a los judíos y a todas las naciones. Y le va a decir a los judíos: yo soy el Mesías, adórame. La profecía de Daniel habla que el anticristo en la mitad de los 3 años y medio, de los primeros 3 años y medio, va a profanar el templo de los judíos. Lo va a profanar. ¿Ves? Lo va a profanar. Y se va a revelar que es el anticristo. Los judíos se van a dar de cuenta y van a querer huir. Van a querer huir. Todos aquellos judíos que recibieran a Cristo, que aceptaron al Mesías nuevamente y cumplen los mandamientos y lo aceptan nuevamente al Mesías, Cristo lo va a proteger y lo va a guardar y lo va a sacar. El propósito de que al anticristo se revele es establecer lo que llamamos la nueva orden mundial, que viene siendo reunir todas las naciones y que no haya muchos gobiernos, sino que haya un solo gobierno, y ese único gobierno es el anticristo, Satanás. ¿Ven? Que lo que se le conoce como la nueva orden mundial. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? En este periodo de tiempo, aquí, en el medio. ¿Por qué? Porque a mitad de los 3 años y medio, es donde Satanás se revela como Satanás de verdad y engaña a los judíos. ¿Ven? Mientras tanto, antes que venga es la mitad de estos 3 años y medio, pues los judíos van a estar engañados y todas las naciones, porque van a haber prosperidad, bendición, la finanza, y muchas naciones, y los judíos y otras naciones, pues van a pensar que verdaderamente ese es el Mesías. Por eso es que Pablo dice en Tesalonicenses: se sienta en el templo y finge ser Dios. Entonces, después que pase estos 3 años y medio y venga el anticristo y se revele, los judíos van a huir. Por eso es que Mateo dice: Jesús, huyan, salgan huyendo. Entonces viene el Armagedón, Cristo, para luchar y batallar con el anticristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis hermanos. Ya saben ustedes que la salvación de nosotros se termina aquí en el rapto, para que entonces Cristo vuelva otra vez a trabajar con los judíos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. En ese tiempo de la tribulación, según Apocalipsis 14, 6, según Apocalipsis 14, 6, vamos a leer Apocalipsis 14, 6, dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Que es en este tiempo, hora del juicio, ha llegado. Entonces dice, 16, página 14, paso la página: porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente y las aguas. ¿Qué es lo que está diciendo la profecía Juan? Juan habla una profecía aquí. Esta profecía de Juan 14, 6 es que para este tiempo va a venir un evangelio distinto, diferente al evangelio de la gracia. En este tiempo, en estos primeros 3 años, ¿verdad?, donde el anticristo también va a estar manifestándose, pero se hará como si fuera Dios, ¿verdad?
va a venir un ángel a revelar el Evangelio de Dios. Y se llama el Evangelio, se llamará el Evangelio eterno. Eterno. Así se llamará. No se va a llamar el Evangelio de gracia. Ahí no va a haber salvación por fe. Ahí no va a haber salvación ni justificación por fe, como hoy en día, en el tiempo de la iglesia. En el tiempo de la iglesia de los gentiles, a través de Pablo. Ahí se va a predicar otro evangelio. Es el evangelio eterno, que es el evangelio de que muchos judíos van a tener que obedecer la ley de los mandamientos de Moisés, la ley de los patriarcas y la ley de Moisés. Y son por obra. La salvación va a ser por obra. Cuando Cristo habla en Mateo 24, discúlpame. Cuando Cristo habla en Mateo 24, 10, Mateo 24, 10 dice: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, 10. Dice Jesús, muchos tropezarán. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que muchos no van a cumplir la ley. Muchos no van a poder cumplir los mandamientos. Porque ahí será un evangelio de ley. Y ahí habrá juicio. Y hay que tener temor a Dios. Ahí sí va a haber temor. No es como hoy en día. No. Que hay muchos ministros que se roban los chavos. Son pillos, son ladrones. Hacen cuevas. Se roban los chavos. Abusan de la gracia de Dios. Pero allá no. Allá el que se robe los chavos y los diezmos y el que viole la ley y los mandamientos, ¿tú sabes lo que va a pasar? Va a haber juicio. Por eso dice Apocalipsis 14, 16, el evangelio eterno que Dios va a traer para toda esa nación, los judíos y toda la nación. Ahí van a tener temor de Dios, reverencia, santidad a Jehová. Ahí no pueden abusar de la gracia, como hoy en día abusamos de la gracia. Violentamos la ley. ¿Me entiendes? ¿Ven? Pero ese evangelio será predicado en este tiempo. El evangelio de hoy de nosotros viene siendo la gracia. Gracia. Un evangelio de fe y justicia, justificación. ¿Ves? Por la fe. Ya tú eres justificado y eres salvo. Pero en este periodo de tiempo, todo lo que se quedaron y no aceptaron a Cristo, es un evangelio de obras. Obras. Pórtate bien. En otras palabras, pórtate bien. Cumple la ley y los mandamientos. Toda la ley de Moisés hay que cumplirla. ¿Tú sabes lo que dice Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. 13. Capítulo 13, versículos 38 y 39. Pablo hablando a los judíos, el evangelio de la fe, tratando de convencerlos. Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de los pecados, por medio del evangelio de Cristo, la salvación por fe. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés ustedes no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree en la fe, en la salvación de fe. Pero en este periodo de tiempo, cuando Cristo venga a predicar, el que no obedezca el evangelio eterno, que es el evangelio de la ley de Moisés y los patriarcas, pues se va a perder. Porque el evangelio va a ser por obra. En otras palabras, pórtate bien, esfuérzate. Mira lo que dice Mateo. Vamos a volver a Mateo 24. Mateo 24, versículos 13 y 14. Mateo 24, versículos 13 y 14. Mas el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio
del reino, dice del reino, no dice evangelio de gracia, porque aquí en los judíos era el evangelio del reino. Aquí también sigue el mismo evangelio del reino de Dios, que es la ley, un sinónimo de la ley. Y dice, mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. ¿A quién se lo está hablando? Se lo está hablando a los judíos, aquí. De Mateo 24, Jesús, hablando en Mateo 24 a los judíos, se lo está hablando a ellos aquí, en la gran tribulación. Dice, mas el que perseverara, es un evangelio de obra. O sea, tú tienes que perseverar en ese evangelio, porque si no perseveras, pero el evangelio de la gracia no es así. Tú eres salvo por fe y justificado por creer, punto y se acabó. Pero aquí hay que perseverar, y es lo que Jesús le está diciendo a los judíos en este tiempo, a los que no creyeron en Cristo Jesús. Tienes que perseverar, tienes que luchar, batallar, guardar los mandamientos, tratar de no pecar, pero no es como hoy en día, es diferente. Y dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. O sea que aquí se va a seguir predicando. ¿Cuál evangelio? El evangelio eterno. Se va a seguir predicando. O sea que cuando aquí Mateo 24, 13 y 14, Jesús le está profetizando a los judíos aquí. No es a nosotros. No es a nosotros. Es a los judíos. Pero nosotros, la iglesia, el evangelio termina aquí. Aquí. En el rapto. Y estaremos nosotros en la presencia del Señor. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Después de aquí, al trono blanco, al juicio del trono blanco. Cristo nos juzgará a nosotros y nos premiará, como dice Pablo en 1 Corintios 3. Dios te bendiga, Dios te me guarde y nos veremos pronto, porque la próxima mensaje que posiblemente vaya yo a hablar, pues viene siendo la apostasía y después viene siendo el Armagedón. El Armagedón. Si Dios lo permite, si es que Dios me lo permite, veremos en Dios, ¿ok? Veremos en Dios. Dios te bendiga. Cuídate mucho.